Bueno, buenas tardes, portero. Buenas tardes para todos. Vamos a empezar la clase de hoy. El día de hoy vamos a desarrollar lo que es salud y etapas del proceso salud y enfermedad. Para empezar, vamos a definir lo que es la salud. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, es un estado de completo bienestar físico, mental y social que goza el individuo, ¿sí? Y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. Y enfermedad, también la definición es la última etapa de un proceso, la que se ha gestado con el tiempo y significa un quebranto del propio sistema de defensa natural. Cuando el paciente, sus defensas del cuerpo se ven afectadas y está presente prácticamente lo que es ya las afecciones, ¿sí? Según la OMS, su definición es la siguiente: alteración o desviación de un estado fisiológico en una o varias partes de nuestro cuerpo por causas en general conocidas, que está manifestado por signos y síntomas y cuya evolución es más o menos previsible, ¿sí? Eso es una enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, es la definición. Tenemos una clasificación también de la historia natural de una enfermedad, según el modelo de Livy y Clear, que son en 3 periodos. Periodo prepatogénico, cuando aún no existe la enfermedad en sí. Tenemos lo que es periodo patogénico y periodo postpatogénico, ¿sí? En cada uno de los periodos vamos a ver lo que identifica cada uno, ¿sí? Prepatogénico es ausencia prácticamente de la enfermedad. Patogénico es ya cuando está presente los signos y síntomas de la persona, y postpatogénico es el momento de recuperación del paciente o si queda con algunas secuelas en caso de incapacidades o pacientes ya crónicos donde la enfermedad se vuelve más avanzada o pacientes que no han superado la enfermedad y llegan a la muerte, ¿sí? Vamos a definir periodo prepatogénico. Corresponde al tiempo en que las personas están sanas. Es decir, se encuentra prácticamente la persona en equilibrio con su ambiente, ¿sí? Entonces, por eso llamamos prepatogénico. Prácticamente es la ausencia de la enfermedad. Cuando la persona está en equilibrio de su salud con el medio ambiente. Tenemos el periodo patogénico. Ya comienza la enfermedad a incubarse en nuestro cuerpo, ¿sí? En el periodo patogénico comienza el inicio de una enfermedad. Está presente ya los signos y síntomas en el paciente, ¿sí? Un ejemplo está, por ejemplo, el resfrío común, ¿verdad? El paciente comienza ya con la tos, empieza ya con los dolores de cabeza, a veces que hay momentos de fiebre, ¿verdad? Ya presenta también malestar, debilidad, entonces comienza a incubar la enfermedad. En el periodo prepatogénico, donde el paciente está prácticamente en equilibrio con su medio ambiente, podemos ver por medio de la imagen que el huésped, llamamos a la persona, interactúa en conjunto con el medio ambiente y también con el agente, ¿sí? El agente es prácticamente nuestro, todo lo que está alrededor, ¿sí? Que pueda afectarnos o no. Para que se presente una enfermedad en la persona, ¿verdad?
en este caso, el huésped, ¿verdad? Es necesario que esté presente todos estos componentes, sí o sí. El paciente requiere tener una causa prácticamente de una enfermedad y también estar interactuando en el ambiente, ¿sí? Si falta uno de estos elementos, ¿verdad? En la interacción de una enfermedad, no ocurre lo que es una enfermedad, ¿sí? Si hay un desequilibrio entre esta triada, ¿verdad? De componentes, inicia lo que es el proceso patológico con el huésped, ¿sí? Aquí podemos ver algunas características de un individuo sano, ¿verdad? Hay en equilibrio, agente, huésped y medio ambiente. Aquí en un triángulo que podemos ver, ¿verdad? Cuando comienza el periodo patológico, ¿verdad? El paciente ya comienza con las enfermedades, ¿sí? Las características son las siguientes. El individuo comienza a estar enfermo, ¿sí? Existe un desequilibrio entre el agente, el huésped y el medio ambiente, ¿verdad? Y prácticamente ocurre lo que es aquí abajo mismo, muestra en la imagen, un periodo de incubación, que también podemos llamar periodo de latencia, periodo de reproducción. También comienza a ver lo que es cambios fisiológicos en el paciente para que puedan aparecer los signos y síntomas, ¿verdad? Y diseminación, ¿sí? Puede afectar varios órganos del cuerpo también, ¿sí? Vemos un eslabón también, ¿sí? Un eslabón donde ocurren los signos y síntomas específicos de una enfermedad. Y también en este transcurso, ¿verdad? Aparece lo que vendría a ser el cuadro clínico, llamamos a signos y síntomas, ¿sí? En el cuadro clínico de una enfermedad, nosotros podemos observar también que hay una respuesta inmunológica del huésped. Nuestras defensas naturales comienzan a actuar, ¿sí? Entonces, tratamos de superar eso. Si nosotros una enfermedad lo tratamos a tiempo, consultamos a tiempo, medicamos a tiempo, guardamos reposo como corresponde y también se diagnostica a tiempo una enfermedad, evitamos el tercer eslabón, que son las complicaciones y por consiguiente los que vienen, las secuelas y la muerte, ¿sí? También hay veces que hay enfermedades, ¿verdad? Que muchas veces son inevitables, ¿verdad? Las complicaciones y las secuelas, ¿sí? En el caso de un infarto, por ejemplo, un infarto cerebral o infarto de miocardio, ¿verdad? A veces nosotros lo que tenemos que es evitar las complicaciones, ¿sí? Para quedar con la mínima secuela, ¿verdad? Y lograr la pronta recuperación de nuestro paciente y evitar lo que es el último eslabón que es llegar a la muerte, ¿sí? La mejoría de nuestro paciente tenemos que tratar de ver en estos casos, ¿sí? Ante cualquiera de estas etapas que vemos nosotros ante la muerte, la enfermedad puede abortarse, dice, es decir, llegar al periodo prepatogénico, ¿sí? Cuando el paciente se cura prácticamente vuelve a estar normal, ¿sí? Tenemos una medicina preventiva antes que nada, ¿verdad? Todo lo que es salud pública abarca lo que es métodos y técnicas de prevención, ¿sí? La medicina preventiva es la rama de la medicina, ¿verdad? Que engloba, ¿verdad? Conceptos de la salud. Concentra sus esfuerzos para el mantenimiento y promoción de la salud de las personas. ¿Cuál es el objetivo de una medicina preventiva? Prevención de enfermedades, ¿sí? Promoción de la salud también. Son los primeros objetivos. Tenemos tres niveles de prevención que debemos de conocerlos para poder ser prácticamente promotores de la salud, ¿sí? La prevención antes que nada vamos a definir y luego vamos a clasificar. Prevención se define como medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de una enfermedad, sino también, dice, tales como reducción de factores de riesgo, dice. También detener su avance y atenuar sus consecuencias, dice, ¿sí? Entonces, ayudar, aquí nos dice un ejemplo ya, evitar los factores de riesgo, ¿sí? Ser prácticamente nosotros los promotores, ¿verdad? De la salud, educando a nuestra población, ¿verdad? En cuanto a factores de riesgo, ¿sí? En cuanto al evitar un cáncer, por ejemplo, ¿sí? Niveles de prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿sí?
En la primaria podemos nosotros educar, ¿verdad? A que fumar daña a la salud, ¿sí? Y también evitar estar cerca de lo que vendría a ser los contaminantes, ¿sí? Del humo del tabaco y sus derivados, ¿sí? Tenemos también, por ejemplo, el exceso de las comidas chatarras, evitar, ¿verdad?, el consumo en exceso para también nosotros mantener una vida saludable, ¿verdad? Y también mantener nuestro peso en el rango normal, ideal, ¿verdad? Entonces, siempre trabajar en los factores de riesgo. Está también nuestros niveles de prevención, ¿sí? Tenemos un modelo unidimensional de salud y enfermedad que abarca 3 niveles, ¿sí? Para que nosotros podamos actuar educando para la salud, ¿sí? En las personas. Tenemos niveles de prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿sí? Ya la secundaria y terciaria ya va más bien, ¿verdad? Ya en las etapas un poquito más avanzadas, pero también siempre aprenden de la atención primaria, ¿sí? En el primer nivel de prevención comprende la promoción, fomento de la salud. Ejemplos, tenemos la vacunación contra las enfermedades, ¿sí? Primer nivel de prevención tenemos un montón de ejemplos. No solamente las vacunas que son gratuitas, ¿verdad? En la infancia, en el adulto mayor, sino que también educar a nuestra población entra en lo que es primer nivel de prevención, ¿sí? Aquí, por ejemplo, son acciones de educación, ¿verdad? Que se pueden tomar y tener en cuenta, ¿verdad? Desarrollar buenos hábitos relacionados con la salud, educar a nuestra población, todo lo relacionado a nuestra salud, ¿sí? Por ejemplo, las prácticas de deporte, en cuanto a la alimentación, también en cuanto a la higiene, ¿sí? Y también en cuanto a sus cuidados, en cuanto a los chequeos médicos que deben de hacerse, ¿verdad? En las diferentes etapas, ¿sí? Evitar las sustancias dañinas, ¿verdad? En el caso de los que es el consumo del alcohol, tabaco u otras drogas también que siempre nosotros recalcamos en todo momento que hacen daño a nuestra salud. Evitar circunstancias que nos hagan daño a nuestra salud también y algunas medidas específicas de prevención, ¿sí? Hay otros ejemplos, por ejemplo, en cuanto al medio ambiente, hay que ayudar, ¿verdad? En cuanto a la limpieza del medio ambiente, el tratamiento de las aguas, esto ya engloba prácticamente al municipio, ¿verdad? Ayudar, ¿verdad? A siempre a abastecer a la población con agua potable, ¿verdad? Un aire limpio y libre de sustancias tóxicas, ¿sí? En este caso, siempre regula mucho lo que es el municipio, ¿verdad? Porque tenemos hoy en día muchas fábricas, muchos lugares donde muchas veces ellos tienen que completar lo que es un protocolo, ¿sí? Seguir un protocolo para evitar el daño al medio ambiente. Al dañar el medio ambiente, dañan a las personas, ¿sí? Por medio de las sustancias tóxicas. Entonces, en estos casos, se debe de siempre exigir, ¿verdad? Si hay algo que nosotros vemos anormal, exigir a esas empresas, ¿verdad? Que hagan como corresponde sus protocolos, ¿sí? Después tenemos las prevenciones secundarias. Esto ya es un poquito más cuando ya está presente nuestra enfermedad en sí. Diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y una prevención de secuelas, ¿sí? Programas que trabajan, por ejemplo, con pacientes, ya va a vendría a ser pacientes ya con diabetes. Por ejemplo, tenemos los programas para los pacientes diabéticos, ¿sí? Estos programas de tratamiento abarca lo que es consultas gratuitas, también cuanto a las medicaciones, ¿verdad? Que también tiene que brindar a su población de manera gratuita, ¿sí? No solamente diagnosticar la enfermedad, sino tratarla, ¿sí? Y tener un buen seguimiento del paciente diabético, ¿verdad? Brindarle lo que vendría a ser lo básico en cuanto a análisis de rutina, ¿sí? U otros estudios que ellos necesiten para seguir su tratamiento, ¿sí?
monitoreos también de cualquier tipo de programas de algunas enfermedades específicas. Porque tenemos los programas para pacientes con tuberculosis, pacientes con VIH, ¿sí? En el ministerio tienen todos sus programas y la parte cardiológica también tiene, ¿sí? Un tratamiento oportuno es el segundo nivel, ¿sí? Aquí podemos ver un ejemplo, los pacientes a veces consultan por problemas en la sangre, ¿sí? Nosotros podemos brindarle una atención de laboratorios gratuitos muchas veces para diagnosticar una anemia, ¿sí? Al paciente cardiópata, lo que le ayudamos es a ayudarle a diagnosticar pronto su enfermedad con unas consultas gratuitas y aparte los estudios, ¿sí? Un electrocardiograma, por ejemplo, tienen que tratar de brindarle por lo menos lo que es las instituciones públicas, ¿sí? Y después los otros estudios encaminarle muchas veces. Hay veces que no hay todo en un hospital público, entonces el paciente tiene que tratar de completar también con lo que vendría a ser afuera, ¿sí? Y solamente algunas veces los pacientes asegurados tienen acceso, ¿verdad? El- al casi todos los estudios, ¿sí? IPS, por ejemplo, sabemos muchas veces, pero siempre hay que sacar cita y todo eso, ¿sí? Porque esto, lo que es el IPS, abarca toda nuestra población. Entonces, se trabaja de esta manera, ¿sí? Para evitar un cáncer de cervix también, ¿sí? Pruebas de papá Nicolau. Es importante que cada 6 meses o una vez al año también se les brinde acceso a nuestra población y nuestra población también se acerque en los lugares donde son gratuitos, ¿sí? Para hacerse sus chequeos anuales. Y tenemos, antes de terminemos, lo que tendría que ser la prevención terciaria. El tercer ya nivel comprende la rehabilitación física de nuestro paciente, social y laboral, siempre buscando evitar la permanencia de secuelas, invalidez y muerte prematura de nuestro paciente, ¿sí? En el caso de montones tenemos un accidente de tránsito, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, un infarto, ¿sí? Tanto cardíaco, tenemos parte cerebral, ¿sí? Entonces, en estos casos siempre tenemos que buscar la rehabilitación física de nuestro paciente. Si es joven, muchas veces va a necesitar volver a trabajar, ¿sí? Entonces, hay que ayudarle a evitar lo que es las secuelas, invalidez en nuestro paciente, ¿sí? Y muerte prematura en todo momento. ¿Cómo evitamos eso? ¿Mm? Evitamos eso llevando al hospital lo antes posible, a las emergencias, ¿sí? Y también, ¿verdad? Tratando de, en el caso de promoción, ¿sí? Hay accidentes de tránsito muchas veces. Estas cosas se puede evitar, ¿sí? Hay que también trabajar un poquito más, ¿verdad? Falta eso en nuestro país, falta que allá arriba, ¿verdad? Muchas veces se trabaje más con lo que vendría a ser las señalizaciones, ¿sí? Un poquito más de que haya más respeto en eso, ¿verdad? Hay veces que la imprudencia mismo lleva a eso, entonces que haya un poquito más de control, ¿sí? Entonces capaz que ahí disminuya un poquitito más por lo menos los accidentes de tránsito, que vemos que muchas veces nuestros jóvenes son los más afectados, ¿sí? Porque aquel que llega a una invalidez o muerte prematura no solamente es el adulto mayor, incluye aquí nuestros jóvenes también, ¿sí? Cualquier edad muchas veces. Aquí les usan para tener como ejemplo, ¿sí? Niveles de prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿sí? La primaria es una persona con riesgo, dice. Entonces, en la educación primaria está la promoción de nuestra salud, antes que nada. Aquí hay un ejemplo, dar consejo a un paciente obeso en mediana edad para que reduzca su riesgo de desarrollar diabetes, dice, en la etapa adultez, ¿sí? Entonces, en la prevención primaria es educar en los factores de riesgo, no solamente diabetes. Educamos también factores de riesgo de hipertensión arterial, ¿sí? Porque posteriormente a eso vienen las otras enfermedades que después ya no podemos parar, ¿sí?
que muchas veces llevan a las muertes prematuras, ¿sí? Estas enfermedades crónicas, como la hipertensión o diabetes, llevan después a la muerte prematura, si no son tratadas, diagnosticadas a tiempo, ¿sí? Tenemos la prevención secundaria, ya el paciente comienza con signos y síntomas, ¿sí? Determinamos los niveles de glicemia de nuestro paciente. Este paciente ya comienza ya a sentirse mal, ¿sí? El paciente diabético comienza a tener signos y síntomas característicos de su enfermedad, ¿sí? Hay veces que puede llegar a un coma diabético muchas veces y ahí recién se da cuenta que tenía diabetes, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos es la prevención secundaria y valoramos clínicamente a nuestro paciente ya desde un hospital, prácticamente ahí se trabaja, ¿sí? Para el diagnóstico oportuno, el tratamiento oportuno también y evitando siempre que el paciente llegue a lo que van a ser las complicaciones, ¿sí? Y la prevención terciaria, un seguimiento prácticamente de estos pacientes diabéticos. Eso es la prevención terciaria, ¿sí? Evitar las secuelas, complicaciones y llegar a la muerte prematura de nuestro paciente diabético, ¿sí? Seguir con el tratamiento y el seguimiento también del mismo paciente, ¿sí? Para que mantenga su salud, mejore su calidad de vida también, ¿verdad? Y llegue a mejorar cada día, en lugar de que el paciente ya diagnosticado, tratado, vuelva otra vez para atrás, él tiene que mejorar su calidad de vida. Desde el mismo día que empieza a diagnosticarse la enfermedad, entonces tiene que comenzar a hacer cambios. Eso es lo que quiere decir la prevención terciaria, ¿sí? Si tienen algunas consultas, chicos. No, listen. Todo claro, entonces, ¿sí? Bueno, yo les voy a dejar las tareas en la plataforma. Está habilitado, como vieron ustedes, por una semana, ¿sí? Gracias, profe. Bueno, voy a ver si me sale ahora el tema del compartir pantallas. Vamos a mirar un poco. Vamos a probar. Ahí ya salgo yo. Hola, Sheila. Hola, Silvi. Javier, Gustavo. Hola. Modo acá esperando el tipo colectivo. Mónica.
¿Ya terminó la clase? La profesora está esperando, no sé, para hacer un capture de todos los que participamos. Ah, ya, dale, gracias. Por eso prende tu cámara por si acaso. Eso, estás trabajando. Parece que se olvidó de nosotros la profe. Se quedó congelado. Les voy a... Ya salieron 2 personas, he visto. Pero ya muy buena lista, ¿sí? Carolina, Eduardo, Javier, Liliana, Luis Guerrero, Marlene, Mónica, Norma González, Salomé, Sandra, Sheila, Silvana, Teresa. Y 2 personas que no figuran sus nombres. Yo, profe, Lorena. La profe. Yo, profe, Olivia Espínola. No puedo prender mi cámara porque tengo baja batería, profe. Ya clase. El próximo lunes. A la próxima. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias, profe.